les doy un afectuoso saludo de bienvenida y en este espacio les invito además a compartir sus puntos de vista, aportes, reflexiones y todas las inquietudes que puedan tener sobre el tema a través del chat. El doctor Luis Gabriel Cuervo, que debe estar allí conectado, es nuestro asesor principal en el hub. Él es el asesor también de la OPS para la promoción y el desarrollo de la investigación y bueno, un miembro muy activo del hub. Él estará atento, dinamizando todo el proceso de conversar con ustedes a través del chat, que lamentablemente no podré visualizar ahora, pero confío muchísimo en el trabajo de mi equipo y Luis Gabriel estará conversando con ustedes a través del chat y al final nos dirá un poco en qué se ha centrado esa conversación y esa discusión. Muy bien, los invitamos ahora a aprovechar este espacio también para identificar colegas, pares, amigos, de manera que puedan haber aliados, que puedan convertirse en oportunidades para fortalecernos como red y, por qué no, para dar origen a alianzas colaborativas. Sabemos que están conectados personas de distintos países, personas de Honduras, Perú, Colombia, obviamente, Alemania, Ecuador, España, Estados Unidos, Bolivia, entre otros. Bienvenidos y bienvenidas todos. Bueno, les contamos que un buen número de nosotros que estamos aquí hacemos parte de la red ALACI, que significa Alianza Latinoamericana del Caribe en Innovación Social para la Salud, a partir de la cual ustedes podrán tener, digamos, que vínculo con el hub y con sus actividades, como les dije, a través de sus correos electrónicos, si los compartieron entonces para poder acceder a la información que podemos suministrarles desde nuestro hub. Bueno, nuestra agenda de hoy, Mamás del Río se reinventa para responder al COVID-19. Tendremos la oportunidad de conversar con la doctora Magali Blas, creadora de una iniciativa que además les cuento fue una de las 3 seleccionadas en convocatoria de estrategias de innovación social y en salud de la región andina, que lanzamos desde el hub y desde CIJA Global el año pasado para responder a uno de nuestros objetivos como hub: identificar y promover iniciativas que aporten a la transformación social de la salud en comunidades de países de medianos y bajos ingresos. En un segundo momento, como es siempre costumbre en nuestro café virtual, pues realizaremos una presentación que hace nuestra comunicadora social Keiki de oportunidades para la sostenibilidad de iniciativa y al final compartiremos un poco también sobre algunas conclusiones de esta sesión. Bueno, antes de darle la palabra a nuestra invitada, voy a poner sobre la mesa para su reflexión la palabra reinventarse. Un concepto que es muy de moda, pero que además tiene bastantes posibilidades de aplicación en ámbitos sociales, educativos y de la salud. Reinventarse, cómo podemos reinventarnos, qué relación puede tener este concepto con la innovación social. Bueno, adelante, pongámonos a conversar e interactuar a través del chat alrededor de este concepto, cómo lo entendemos, qué iniciativas conocemos que se hayan reinventado, cómo me reinvento yo como persona. Esto se aplica únicamente a lo colectivo, ¿no? Se aplica también a lo personal. Bueno, a manera de pista, les recomiendo el libro Reinventarse, tu segunda oportunidad. En él, él es médico, el doctor Mario Alonso Puy, plantea que reinventarse no significa dejar de ser lo que se es, sino transformar la forma de ser y de estar en el mundo. Esto implica salir de la zona de comodidad o de confort y de ese nicho de control en tanto algo conocido. Reinventarse es asumir el riesgo de vivir la incertidumbre y sentir angustia por lo que puede venir. Muy bien, pero ¿qué situaciones nos pueden llevar a reinventarnos? ¿Alguna vez hemos asumido ese riesgo de reinventarnos? Pensemos un poco en el tema y vamos a entender y encontrar un poco también, si se arriesgan a leer el texto del libro de este señor, como lo dice el doctor Puy, hay que aprender a reconocer el punto de la insatisfacción inspiradora. Ese punto que es el que nos lleva a pensar en cómo cambiar, transformar, innovar y reinventar. Bueno, pero no solo nos reinventamos por insatisfacción, seguro habrán otras motivaciones. Este es el caso de Mamás del Río, iniciativa que decidió poner sus estrategias y herramientas creadas para mejorar la salud más
muchos de ustedes en el video que se les colocó el link en la invitación, puso todas estas herramientas que eran para mejorar la salud materno-infantil al servicio de las comunidades que pueden enfrentar hoy los efectos del COVID-19. Mamás del Río trabaja en comunidades indígenas, comunidades rurales de la Amazonía peruana. He tenido la posibilidad de estar allí, de conocer de cerca su trabajo. Así que damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Magali Blas. Bienvenida, Magali. Ella es médica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima, Perú. Es magíster y doctora en salud pública de la Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos. Es innovadora social en salud y fundadora y directora actualmente del programa Mamás del Río, que desarrolla actividades en la Amazonía peruana. Bueno, abrimos el espacio para que Magali nos comparta la experiencia. Vamos a escucharla por un espacio de 25 minutos más o menos, y pues estaremos atentos al tiempo para poder responder a la agenda. Magali, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros. Eres parte del Hub, eres de la casa, y genial poder compartir tu experiencia y pensar cómo es que una iniciativa que empieza pensando en la salud materno-infantil, luego empieza a pensar también en cómo acompañar a las comunidades en temas de COVID-19. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y contenta de contarles lo que hemos venido trabajando en Mamás del Río, y he preparado una presentación para este café virtual, y serían tan amables de darme permiso para compartir la pantalla. Necesito que me hagan host. Ok, creo que ya lo tengo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo un programa materno-neonatal puede reinventarse para convertirse en un programa de respuesta hacia la COVID. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy contenta de responder las preguntas que tengan. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Pueden verme a mí? Sí, Magali, perfecto. Genial. Entonces, quería hablarles de Mamás del Río, que es un programa orientado a la salud materna y neonatal en la Amazonía rural, y lo que estamos haciendo ahorita frente a la respuesta para mejorar la salud materna y neonatal, y también frente a la respuesta contra el coronavirus. Y hoy día voy a hablar acerca del contexto en el que nació el programa, el piloto, el área donde estamos operando y en qué consiste el programa, algo pequeño acerca de cómo lo estamos evaluando, que realmente es una evaluación de 2 años. Finalmente vamos a hablar acerca de dónde lo hemos escalado, que es a la frontera de Perú con Colombia, y lo que estamos haciendo con respecto a la respuesta contra el coronavirus. Entonces, este programa nació por una experiencia personal, de una mezcla, diría yo, de haber trabajado en comunidades rurales de la Amazonía, principalmente en proyectos orientados a enfermedades infecciosas, pero también de haber sido mamá. Así que tiene un inicio muy personal para mí. Y el asunto es que, si bien Perú ha sido puesto como un ejemplo de país que ha disminuido la mortalidad de mamás y bebés, si nosotros ponemos una lupa muy cercana a comunidades rurales, vemos que la mortalidad en lugares, por ejemplo, como áreas rurales de Loreto, es similar a la de países en África, con alrededor de 31 bebés que mueren por cada 1000 que nacen, y un tremendo subregistro, alrededor de 50% de subregistro. Y esto porque, por ejemplo, cuando muere un bebé, el bebé no es llevado al centro de salud, sino es enterrado en su comunidad. Entonces, hay muertes que no se cuentan. Y a raíz de esto es que nace Mamás del Río, para responder esta problemática. Ahora, nosotros como Mamás del Río trabajamos con agentes comunitarios de salud. Y nosotros no hemos inventado la rueda. Sabemos que las visitas domiciliarias por agentes comunitarios son efectivas en reducir la mortalidad neonatal, y de hecho existen diferentes investigaciones que han probado esto, e inclusive que se ha demostrado a través de metaanálisis que se puede reducir hasta en 25% la mortalidad de bebés. Pero la efectividad depende del contexto, depende del diseño de tu intervención, de la fortaleza de la implementación y del ámbito en la cual la desarrollas. Entonces, en Mamás del Río nos orientamos principalmente a mejorar la atención esencial del recién nacido, mejorando las prácticas acerca de parto limpio, de un cuidado higiénico del cordón, un cuidado térmico para evitar la hipotermia cuando nace el bebé, y además promovemos la lactancia materna inmediata, y además
la lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses. En eso nos centramos. Y el cálculo, y como les comentaba, esto se enmarca dentro de un proyecto de investigación. El cálculo de los tamaños muestrales que hemos realizado están orientados a la mejora en atención esencial del bebé, principalmente a contacto piel a piel inmediato y en lactancia materna temprana. Entonces, nosotros desarrollamos un piloto gracias al financiamiento de Grand Challenges Canada del Gobierno de Canadá y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2015 y 2016. Y lo que pudimos ver es que pudimos incrementar el control prenatal en el primer trimestre, y esto porque les dimos a los agentes comunitarios el poder de hacer una prueba de embarazo en la comunidad. Antes de Mamás del Río, las gestantes, si es que estaban embarazadas, no tenían acceso a pruebas de embarazo, y entonces muchas veces tenían que esperar a que el útero les crezca, que sientan movimientos fetales, e ir al centro de salud para que les digan si efectivamente estás embarazada, porque de otra manera en los centros de salud o no había pruebas o les cobraban 10 soles, que es alrededor de $3 por prueba para una mamá que no tiene ingresos. Entonces, con el piloto pudimos incrementar el control prenatal, duplicar el parto institucional e incrementar de 2 a 30% el porcentaje de mamás que accedían para tener el DNI de sus bebés. Y con estos resultados, nosotros postulamos con los mismos financiadores, Canadá y Concitec, a una transición a escalamiento. Y entonces ahora estamos operando en 84 comunidades de 53 distritos de Loreto, que son los distritos de Nauta, Parinari y Saquena, a 350 kilómetros de extensión por río en los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas, con una población estimada de 14.474 personas en toda el área de implementación. Estas son algunas fotos de las áreas donde trabajamos. Básicamente son comunidades que están a lo largo de la ribera de los ríos, que no tienen acceso a agua potable, luz ni desagüe, que tienen casas de madera, y en el transporte principalmente es a través de estas canoas que son inestables y que tienen un motor pequeño con el cual las personas acceden a los centros de salud. Y esto es para que vean el ámbito donde estamos trabajando. Principalmente la población se dedica a la caza, a la pesca y a la agricultura. Lo que hicimos antes de diseñar esta versión 2 del programa, después de haber realizado el piloto, es bastante investigación formativa. Hicimos 60 entrevistas semiestructuradas con mamás que tenían bebés, sus parejas, parteras y agentes comunitarios, para respondernos varias preguntas, ¿no? La primera es que encontramos que la casa es el lugar preferido para dar a luz, y que el concepto de parto es que es un parto familiar en el cual las mujeres dicen, si tú eres una mujer valiente, tú vas a dar a luz en tu casa. Pero si tú eres una mujer dejada, vas a ir al centro de salud. Y esto nos permite descubrir cuán lejos estamos en Amazonía rural de lograr un parto institucional, porque en primer lugar no es algo que la comunidad ni las mujeres desean. Es más, tiene una connotación negativa dar a luz en un centro de salud. Lo segundo que encontramos es que este es un parto familiar en el que, si bien existen varias cosas ricas para la familia, porque das a luz al lado de tu pareja, de tu mamá, de tu hermana, de la partera, es que hay muchas cosas que pueden mejorar, y es en las que nos estamos enfocando. En primer lugar, los partos ocurren en el piso, y muchas veces no se limpia el piso por este concepto de si ya se va a manchar de sangre, ¿para qué lo voy a limpiar? Además, no hay contacto piel a piel inmediato. Las mujeres, alrededor del 60% bota esta primera leche que nos sale, que es el calostro, porque ellas creen que es leche malograda. Y además se demora mucho el corte del cordón umbilical por la madrina y el padrino. Y no solo las parteras atienden los partos, sino otros miembros de la familia. Entonces, esto nos permitió diseñar e integrar todos estos componentes culturales en el programa y en trabajar en videos con la comunidad que han sido incorporados en la intervención. Con respecto al sistema de salud, tenemos 15 puestos de salud donde no hay doctor y 2 centros de salud. El equipamiento es totalmente inadecuado, no hay una atención culturalmente apropiada, ni hospital en el área de intervención. Solo para darles una idea, si tú tienes un parto en la comunidad, una comunidad del programa, tienes que viajar horas por río para llegar a Nauta, que es la ciudad más cercana,
y luego ir 2 horas en carretera para llegar a Iquitos, donde sí vas a poder, por ejemplo, tener atención quirúrgica. Por otro lado, sí hay agentes comunitarios de salud. En nuestra censo basal pudimos encontrar que hay 79% de agentes comunitarios, la mayoría varones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el Ministerio de Salud, por ejemplo, los capacita, pero no les dice qué es lo que tienen que decir en qué momento de la gestación, o sea, qué mensaje decir, ni les dan las herramientas que apoyen ese mensaje, y además no hay supervisión. Entonces, todo el trabajo que puede hacer alguna organización o el ministerio, simplemente a los 2 meses se cae por esta falta de supervisión y de actividades estructuradas. Entonces, con respecto a la intervención, vamos a hablar en qué consiste Mamás del Río. El corazón del programa Mamás del Río son los agentes comunitarios de salud, quienes, empoderados con una tableta, realizan un diagnóstico temprano de la gestación y además visitas a las casas de las mamás y los bebés. Y ellos están apoyados por toda una red de soporte que son las parteras, el personal de salud y además toda la comunidad, porque hacemos algo que llamamos sensibilización comunitaria. Y todo esto está apoyado por una red de supervisión con supervisores que antes de COVID visitaban las comunidades mes a mes y ahora lo hacen telefónicamente. Entonces, si ponemos una lupa hacia cuál es la labor que hacen los agentes comunitarios, en primer lugar identifican a las gestantes, les enseñamos a hacer una prueba de embarazo y en registrarlas en la tableta. Y todas estas visitas domiciliarias están apoyadas por no solo una tableta, sino también por material informativo que vamos a ver. Y una vez que identifican a las gestantes, les hacen la prueba de embarazo y las registran en la tableta, les hacen 6 visitas domiciliarias, 3 durante la gestación y 3 después del parto. Y los agentes comunitarios van acompañados de diferentes herramientas. Van con estos pósteres que muestran las señales de peligro durante la gestación y también señales de peligro en el bebé, y esto lo pueden apreciar en el video que Diana ha compartido, donde se ve a la gente y cómo es la agente comunitario pega este póster en la casa de la mamá para que ella recuerde si tiene una señal de peligro, debe ir al centro de salud y sepa cómo son las señales de peligro. Y todo esto, las imágenes y los conceptos de cómo decir cuál es una señal de peligro, se ha trabajado con la comunidad. También estos agentes hacen visitas a las casas y les enseñan cuál es la atención inmediata del recién nacido. Y aquí, y estas son las principal medición del programa que vamos a tener, les enseñamos a, por ejemplo, la importancia de que una vez que nace el bebé, colocarlo piel con piel, la importancia de darle la lactancia materna inmediata, la importancia de retrasar el corte del cordón hasta que deje de latir y de colocar al bebé durante 60 minutos y de, por ejemplo, como dice acá, en esta foto que ven, no botar el calostro, porque las mamás lo botan porque creen que es leche malograda. Entonces, incluimos todos estos conceptos que hemos encontrado en la investigación formativa en el material que les damos. Y aparte de este material, también reciben otros 2 materiales por si quieren dar a luz en su casa, cómo tener un parto limpio y además cuáles son los cuidados generales del bebé. Por ejemplo, la importancia de llevarlo a su vacuna, al centro de salud, y la importancia de darle solo leche materna en los primeros 6 meses. También discute con la mamá, el agente comunitario, el plan de parto, en el cual le pregunta si va a dar a luz en su casa o en el centro de salud, y si va a dar a luz en el centro de salud, por ejemplo, le dice en qué centro de salud debería dar a luz, y además cuánto combustible debe ahorrar. Si nosotros queremos dar a luz en ciudad, pues a mí yo me acuerdo que me vinieron las contracciones y llamamos un taxi. Pero en el centro, en las comunidades rurales, tú dependes de una canoa y dependes de tener gasolina. Entonces, si tú no tienes combustible, no puedes movilizarte. Y por eso es que uno de los temas que abordamos es prepararlas para este parto o emergencia que puede ocurrir. Y les hablamos de a qué centro de salud deberían ir, quién se va a quedar a cuidar a sus bebés, con quién van a viajar, quién va a manejar el peque-peque y cuánto combustible deben tener y por ende deben ahorrar dinero para tener ese combustible. También los agentes están empoderados, y esto es algo, digamos que es la innovación que hemos incluido, darle el poder de la tecnología al agente comunitario de salud, que es la persona que realmente puede hacer un cambio en la comunidad. Y lo que hacemos es que le damos esta tableta en la cual ellos pueden registrar información de las mamás y los bebés,
y además pueden mostrar contenido educativo en la forma de imágenes y videos que han sido diseñados con la comunidad. Y de esta manera es que funciona el flujo. El agente comunitario de salud recoge información de las gestantes y de los bebés, la envía al coordinador de campo y a los establecimientos de salud y a los supervisores, y son los supervisores los que le dan retroalimentación. Y hasta ahí quería detenerme para saber si es que se me escucha bien y si tienen alguna pregunta. Bueno, estimo que no. Se escucha perfectamente. Genial. Cuando uno habla sola, no sabemos si es que cuando tienes la pantalla abierta. Entonces, queríamos... Hay Yo una tengo una pregunta. pregunta rápida. Sí, claro, Ana Judith, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Ana Judith de Sinergia? Magali, una pregunta. Cuando los agentes de salud comunitaria van a hacer acciones, van a hacer las visitas domiciliarias, ellos, además de las acciones, de las atenciones que le brindan a las gestantes y a los recién nacidos, ellos también brindan otras atenciones a otras personas de la comunidad, por ejemplo, en enfermedades infecciosas desatendidas o en crónicas o Sí. algunas otras atenciones que no estén orientadas específicamente a gestantes y a recién nacidos. No, Ana Judith, básicamente nuestra intervención se ha orientado a salud materna y neonatal, entonces los agentes se han concentrado y luego vamos a hablar de por qué lo hemos diseñado de esa manera. Los agentes comunitarios tienen un grado de instrucción alrededor de primaria incompleta en la selva, que es un análogo como un primero o segundo grado de primaria en ciudad. Entonces, solo para enseñarles un concepto que es cómo hacer una prueba de embarazo, es bastante tiempo. Entonces, hemos diseñado este programa principalmente para responder el tema de salud materna y neonatal. Y gracias por la pregunta, y ahora vamos a ver cómo estamos amoldando nuestra intervención para el tema del coronavirus. Entonces, el agente comunitario... Magali. Hay más Sí. preguntas. No sé si quieres que hablemos al final o de una vez. No. Pues un par de preguntas corticas que tienen que ver con esto, y es cómo se seleccionan los agentes comunitarios, que son preguntas que están en el chat. Perfecto, que cómo sí. se han seleccionado los agentes comunitarios y las condiciones de conectividad que se necesitan. Perfecto, sí. El agente comunitario se elige mediante una asamblea comunitaria y la idea es que tenga el respaldo de la comunidad. A nosotros nos encantaría que muchos de ellos sean mujeres, pero en las asambleas todavía existe poca participación de mujeres y por ende tienen poca probabilidad de ser elegidas, pero creemos que eso va a cambiar en el futuro. Y ahora vamos a hablar con respecto a la aplicación justamente. Entonces, como les mencionaba, tenemos una aplicación basada en Comcare que no solo muestra contenido educativo, sino recoge información de salud y no necesitamos conexión a internet para que la gente llene el formulario. Se guarda en la aplicación y cuando el supervisor va, puede capturar, si es una comunidad donde no hay internet, puede capturar esta información vía Bluetooth y si no, pues tendría que, de hecho, depender de señal de internet. Entonces, y esta es la retroalimentación y creo que una de las cosas que hemos realizado en Mamás del Río que nos es, por ejemplo, poder tener mapeadas las gestantes y los bebés, y este mismo proceso de mapeo y este mismo proceso de flujo de cómo el agente envía la información y se retroalimenta, los supervisores retroalimentan su labor, es el mismo que estamos usando para la aplicación de coronavirus. O sea, es el mismo flujo y el mismo concepto que vamos a ver. Entonces, una de las cosas que nos ha costado, les soy sincera, como equipo de investigación, es trabajar en procesos. Y creo que aquí me quiero detener unos minutos, porque sin procesos una intervención es difícilmente replicable y escalable. Y esto lo hemos trabajado con un ingeniero que nos ha ayudado a identificar absolutamente cada proceso dentro del programa. Por ejemplo, desde cómo se envía la carta a la comunidad, qué se hace si no responden la carta, cómo se llega a la comunidad y a cada agente, cómo se elige cada uno de los pasos, tanto del agente comunitario como de las parteras y la supervisión, estaba orientado
está delimitado en procesos que nos permiten tener este tipo de retroalimentaciones que ven, como por ejemplo, cuáles son las nuevas gestantes registradas y las visitas a las casas, y lo vemos en flujos y sabemos cuándo está bajando un indicador, como por ejemplo lo hemos visto que ha bajado drásticamente con el tema del coronavirus, y cómo podemos responder a eso. Entonces, quiero decirles que para hacer un programa replicable, estos procesos, identificar cada proceso de tu intervención, es sumamente vital. Y esta es una foto que quería mostrarles de toda la red de soporte que tienen los agentes comunitarios, como el entrenamiento al personal de salud, el entrenamiento a parteras, en, por ejemplo, cómo realizar un parto limpio y derivar a las gestantes, y el tema de la sensibilización a la comunidad, que es vital y que puede sostener todo este trabajo que hace el agente comunitario de salud, que es el centro y el corazón de la intervención de Mamás del Río. Entonces, brevemente, ¿cómo estamos evaluando el programa? Esto, tengo suerte de tener a un estudiante de doctorado de London School of Hygiene and Tropical Medicine que está haciendo su doctorado en la evaluación del programa y que trabaja con nosotros en Mamás del Río. Y básicamente la pregunta de investigación que vamos a responder es si una intervención comunitaria en combinación con fortalecimiento de establecimientos de salud puede ser implementada con alta intensidad y reducir las brechas en atención esencial del recién nacido en Amazonía rural. Y tenemos dos objetivos. Uno es realizar un estudio antes y después para evaluar los cambios en las prácticas en atención esencial de los bebés. Y además estamos realizando una evaluación de procesos con métodos mixtos para determinar si es que no funciona algo en el programa al final de los 2 años, por qué no funcionó, y si funciona, por qué funcionó. Y solo quiero mostrarles esta evaluación de cómo se hizo este censo recurrente basal, y vamos a hacerlo en el año 1 y en el año 2. Nos agarró antes de hacer el censo en el año 1 el coronavirus, así que lo hemos retrasado y esperamos hacerlo en octubre de este año. Y debemos terminar la última medición el próximo año. Entonces, con respecto al escalamiento, quería mostrarles que hemos podido conseguir financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos ha apoyado un montón para la implementación de algo que hemos llamado, bueno, que el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió llamarlo Mamás de la Frontera, que es básicamente un programa de salud materna y neonatal en la frontera de Perú con Colombia, que ahora se ha amoldado para también responder al tema del coronavirus, y también con los apoyos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, de Perú, Colombia, y de las cancillerías también de ambos países. Estamos trabajando en esta zona, hemos hecho ya una visita inicial, y el coronavirus nos agarró antes de hacer el entrenamiento presencial, que ya no vamos a poder hacer, sino va a ser un entrenamiento a distancia. Vamos a construir material virtual y lo vamos a enviar en USBs y DVDs para que las comunidades lo vean. Las comunidades tienen televisores con puertos USB para ellos ver sus programas, a pesar que no llega la televisión, entonces estamos trabajando en eso. Vamos a trabajar en 2 zonas peruanas, en Soplín Vargas y El Estrecho, Soplín Vargas y El Estrecho en el lado peruano, y en Puerto Leguízamo y San Rafael en el lado colombiano. Ahora, ¿qué hemos trabajado con respecto al coronavirus? Lo que hicimos en Mamás del Río es primero reconocer que tuvimos un impacto inmediato del tema del COVID al programa, donde las visitas presenciales ya no fueron posibles. De hecho, los supervisores estaban como a 3 comunidades cuando tuvieron que regresar por el tema del bloqueo de los ríos y el cierre de las comunidades. Y entonces lo que implementamos fueron las televisitas, que son llamadas a distancia, para hacer todo este feedback loop, esta retroalimentación que hacemos de los supervisores al agente comunitario. Y lo que encontramos es que los agentes son un puente perfecto, no solo para llevar salud materna y neonatal, sino también para ayudar en una respuesta con el tema del coronavirus. Y entonces pudimos aprender cuál es el comportamiento de las comunidades con respecto a este tema. Pudimos descubrir que los agentes son una muy buena fuente de llegada de información a las comunidades, y además son claves para la referencia de casos sospechosos a los centros de salud y para la coordinación con autoridades, porque ya hay alguien entrenado en la comunidad. Entonces, el hecho de crear capacidad en la comunidad con el tema de agentes comunitarios nos permitió descubrir que ahora que las comunidades están aisladas y solas prácticamente,
pues esa capacidad que has formado puede florecer y puede ayudarte a enfrentar el tema del COVID-19. Entonces, lo que hicimos fue con estas llamadas descubrir que hemos tenido una buena llegada a las comunidades, hemos podido contactar al 81% de comunidades y al 81% de establecimientos de salud, y hemos descubierto, por ejemplo, que las comunidades toman el COVID muy en serio, lo consideran una plaga. Han prohibido el ingreso de las personas, lo cual es sumamente positivo para evitar que ingresen, aunque ya ingresó. Pero, sin embargo, 2/3 permitían la salida de los moradores a la ciudad para vender, porque tienen que subsistir. Y acá esto también nos llama a reflexionar sobre la importancia de cuando comida a las comunidades, como lo ha hecho el gobierno, se puede enviar de forma segura para que no pueda ingresar el virus a través de, por ejemplo, una persona que transporta la comida, pero también a desarrollar programas que puedan ayudarte a subsistir en el sentido de formar, por ejemplo, capacidades productivas. Y si bien se ha reportado... Magali. ¿Sí? Magali, 5 minutitos para que vayas terminando, por favor. Sí, por supuesto, sí. Justo estoy con el cronómetro. Y también lo que hemos encontrado es que hay, si bien hay clústeres de personas con coronavirus en las comunidades, con potencial coronavirus, no sabemos si han sido diagnosticados o no, las personas han decidido no ir a los centros de salud por el mismo temor que tienen por décadas de morir en los centros de salud. Y entonces, lo que también hemos encontrado es que menos del 15% de establecimientos de salud están operando solo con atención de partos y emergencias y solo atienden a personas dentro de la comunidad, lo cual va a producir que el tema de la salud materna empeore enormemente, la salud materna y neonatal. Y entonces lo que hicimos fue prontamente buscar el material disponible. Y acá también es un llamado a cuán flexible es tu programa, el financiamiento que tienes, sobre todo cuando no eres del gobierno y respondes a ciertos financiamientos y ciertos rubros. Entonces, felizmente, Mamás de la Frontera había cierta flexibilidad y lo que ubicamos fueron alrededor de 58 materiales del gobierno y de organizaciones privadas y ubicamos los mejores y los adaptamos con permiso de ellos. Entonces tenemos material adaptado de la Organización Mundial de la Salud y también de AIDESEP, que es una organización que vela por todas las comunidades indígenas en el Perú. Y pudimos enviar este material sobre qué es el coronavirus, cómo saber si tengo coronavirus y cómo lavarse las manos. Este tema de cómo lavarse las manos, por ejemplo, pensamos que va a estar, de hecho, en cada casa de cada comunidad en la frontera del lado peruano inicialmente, y el lado colombiano va a enviar su material. Y finalmente ganamos esto es con respecto, lo anterior es con respecto a los materiales que hemos diseñado, pero ahora vamos a hablar acerca de la estructura que tenemos y cómo la hemos adaptado para el tema de coronavirus, y ganamos un proyecto de Concitec para desarrollar y evaluar un sistema de vigilancia y seguimiento de COVID, facilitado por agentes comunitarios con tabletas, es decir, el mismo concepto de Mamás del Río, pero usado para el tema del coronavirus. Y acá, si se dan cuenta, la experiencia previa en la cual nosotros, los agentes comunitarios, identificaban a gestantes y hacían visitas domiciliarias, pues lo mismo lo están usando para el COVID. En este caso, identifican a personas con sospecha de COVID y les van a hacer un seguimiento. Esto está en la fase de desarrollo, por todo el tiempo que involucra desde que ganas, pasas por comité de ética y lo implementas, y esperamos estar en campo a finales del próximo mes. Y entonces los agentes comunitarios van a desarrollar registros de viviendas y familias, tamizajes individuales de fiebre y síntomas, identificar a la población de riesgo y sus contactos y hacer una charla de prevención y seguimiento telefónico y presencial. Y el mismo flujo de información que trabajamos en Mamás del Río se va a repetir en este programa de lucha contra el COVID y se va a desarrollar en Loreto. Y finalmente, para terminar, quería dar unas conclusiones, que es que si bien las comunidades rurales tienen alta mortalidad materna y neonatal, ahora también se van a enfrentar al riesgo de coronavirus. La adopción del programa ha sido positivo y creemos que esta plataforma de agentes comunitarios tiene potencial de mejorar la salud materna y neonatal y apoyar en la lucha también contra el coronavirus. Y comentarles que las brechas de salud materna y neonatal se van a incrementar por esta falta de atención de los centros de salud. Y ahora aún es más importante que nunca la labor de ese agente comunitario, porque probablemente ese mensaje que va a llevar a la mamá, esa visita que va a hacer, ese equipo de parto limpio que le va a entregar a la gestante, es lo único que ella reciba
para que pueda tener una buena atención y un parto limpio y un bebé que tenga las posibilidades de sobrevivir. Finalmente, quiero agradecer a los socios que nos acompañan a lo largo de toda la intervención y a todos nuestros financiadores. Muchas gracias. Magali, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a abrir ahora el espacio para preguntas, reflexiones, comentarios. Yo creo que lo que ha pasado con Mamás del Río, el proceso que ha tenido de transferencia, de replicabilidad y de sostenibilidad, es una experiencia bien interesante que puede ayudarnos a pensar también a otras iniciativas que tenemos cerca y que muchas veces la pregunta principal que tenemos cuando estamos trabajando con comunidades, la pregunta principal suele ser ¿y cómo continuamos y cómo le damos permanencia a esto y cómo lograr la sostenibilidad? Yo creo que Magali nos comparte una iniciativa bien interesante que les ha ayudado a mantenerse y a innovarse y a reinventarse. Bueno, pues adelante, abrimos los micrófonos, mis colegas estarán allí pendientes, Luis Gabriel puede encargarse de las preguntas que estén en el chat. Y bueno, adelante, vamos a tener yo creo que hoy nos extendemos 10 minutos, espero que nos puedan comprender por el percance del inicio. Tenemos unos 5, máximo 10 minutos para algunas preguntas, así que adelante. Hay un par de preguntas acá en el chat que podríamos iniciar con ellas. Entonces, preguntan, bueno, hay algunas preguntas que son técnicas sobre el nivel de conexión que necesitan para que esto funcione. Hay una pregunta sobre el planteamiento para la evaluación de programas y por qué si se hace independiente o no. Hay una afirmación, realmente más que una pregunta, pero detrás está la pregunta de cómo se ha planteado desarrollar la evaluación del programa, hasta qué punto es independiente, y cómo extender el acceso a tecnología virtual para teleconsulta, de modo que puedan complementar las tareas. Creo que hay una pregunta también en el sentido de que esto se empieza con la parte de la atención del parto, pero va evolucionando como lo han hecho por el COVID y de pronto a otras demandas de atención. Entonces, ¿cómo van a abordar eso para mantener la especificidad del programa, pero al mismo tiempo satisfacer una necesidad creada? Claro. Sí. Por supuesto. No necesitamos conexión a internet para recoger la información en la tableta. Puede ser sin conexión a internet, pero como lo mencionaba, un supervisor va a la comunidad y a través de Bluetooth captura esta información. Ese problema lo tenemos ahorita porque no tenemos a los supervisores en campo. Sin embargo, los agentes comunitarios los estamos habilitando en las áreas donde hay conexión a internet y hay una buena señal en el río Marañón, por ejemplo, para que ellos puedan enviar la información, y donde no las pueden enviar, hacemos que miren la tableta y nos den algunos indicadores básicos con los cuales nuestro programa puede seguir operando. Por ejemplo, cuántos equipos de parto limpio te quedan, cuántas gestantes nuevas has registrado, cuántas visitas has hecho. Entonces, eso nos permite tener una suerte de indicadores que los tenemos mensualmente, y tenemos llamadas de supervisión del supervisor al agente y también nosotros al supervisor, que la tuve ayer, por ejemplo, para recibir esa retroalimentación. Con respecto a la evaluación del programa, yo tenía como 8 slides y podemos hacer, me encanta hablar de evaluaciones porque soy epidemióloga, pero lamentablemente Diana solo me dio 25 minutos. Pero lo que les puedo decir es que respondemos a esa pregunta de investigación que les di y tenemos dos objetivos dentro de la evaluación. Y sí son evaluadores independientes. ¿Qué es lo que hacemos para los censos recurrentes? No lo hacemos con nuestro personal, sino entrenamos a enfermeras y obstetrices para que puedan hacer una visita a casa de las gestantes con un censo para encuestar a todas las mujeres que tengan un recién nacido de 1 año a menos en las casas, para ver y encuestarlas a ellas, y son alrededor de 80 preguntas. Son 8 indicadores importantes relacionados a atención esencial del recién nacido y 2 indicadores que nos han determinado el tamaño muestral que necesitamos para lograr una significancia estadística para la evaluación cuantitativa, digamos. Para la evaluación cualitativa, estamos haciendo entrevistas
a todas las comunidades, y yo tengo un gráfico que no lo puse, pero básicamente donde vemos cuáles son los mecanismos por los cuales opera Mamás del Río hasta lograr reducción de mortalidad neonatal. Y vamos a, cada uno de esos componentes los vamos a estudiar. Por ejemplo, que el agente comunitario dé bien sus visitas, ¿no? Vamos a observar visitas, vamos a encuestar a mamás para determinar si realmente ese lazo funcionó. Con respecto a la teleconsulta, una de las cosas que estamos proponiendo en alianza con una ONG local que se llama Meraki, esas consultas telefónicas de las comunidades con médicos voluntarios de Lima que puedan responder esas preguntas y organizarlas por horarios. Esa es una de las cosas que hemos propuesto para reaccionar frente al COVID. Y con respecto a las otras demandas, sí, efectivamente nosotros empezamos por salud materna y neonatal, y eso es que es sumamente enfocado, porque es básicamente mejorar salud neonatal principalmente, y nuestro tamaño muestral y el cálculo que hemos hecho se orienta a eso, es sumamente específico, respondemos a una pregunta de investigación y todos los componentes están diseñados en base a ese objetivo. Y lo empezamos en chiquito porque es todo un reto trabajar en áreas rurales. Solo realizar el entrenamiento para que aprendan la tableta, no se imaginan cuánto demanda. Hemos hecho estudios de usabilidad, usability studies, para ver, por ejemplo, cómo puede mejorar la funcionalidad de la tableta. O sea, componentes que para nosotros podemos pensar que es básico, nos ha costado un montón. Entonces, por ejemplo, para el tema de siempre me hablan planificación familiar, sí, es sumamente importante y sabemos que es importante en las comunidades, pero el diseño de eso también es complejo. Entonces, hemos pensado y hemos empezado con una pregunta y un objetivo concreto, que es mejorar salud neonatal, alrededor del cual se van a beneficiar varias cosas como salud materna, y también nos va a ayudar a tener una plataforma para el COVID, que esperamos que crezca. Y el objetivo es que esto sea sostenible, que lo tome el gobierno y la empresa privada. Estábamos en conversaciones muy avanzadas con la Dirección Regional de Salud de Loreto para que tome el programa hasta que sucedió este tema. Esperamos retomarlos el próximo año. Tenemos un plan de sostenibilidad, pero tenemos, por ejemplo, también compañías como Petroperú, que es la encargada de todos los ductos de petróleo en el Perú, que está interesada en implementar el programa en sus zonas. Y esperamos poder, digamos, hacer que el programa sea sostenible a través de diferentes vías. Gracias, Magali. Diana, Manuel tiene la mano levantada. Si podemos darle la palabra, tenemos creo que unos minuticos más para preguntas. Gracias, María Isabel. Te agradezco que moderes esa parte. Adelante, Manuel. Una pregunta más y vamos haciendo cierre del tema. Sé que es muy interesante, sé que dan muchas posibilidades y podríamos tener una segunda sesión para pensar más en ese proceso de evaluación que ya Magali me jaló la oreja por haberle dado poco tiempo, pero es el espacio de la webinar y el objetivo. Luego podemos, si es de su interés, pensar en otro espacio para pensar específicamente el tema de la evaluación. Adelante, Manuel, te escuchamos. Gracias, Diana. Hola, Magali, muchas gracias por tu aporte, realmente muy, muy valioso, especialmente a los que trabajamos con agentes comunitarios. Y yo solo tenía una pregunta concreta respecto a el proceso de certificación de estos agentes comunitarios y también el mecanismo de compensación, porque eso siempre es un tema bastante sensible cuando hablamos con los gobiernos, porque muchas veces creen que el voluntariado es la mejor forma y sabemos que las personas mismas necesitan algún tipo de estímulo. Entonces quería saber en ese sentido qué usa. Sí, por supuesto. El tema de los agentes comunitarios, en cuanto a cómo los evaluamos, los entrenamos y ellos tienen una prueba y eso es un indicador que medimos. Nosotros nos basamos en muchos indicadores y de hecho solo les quería comentar que cuando un consultor que tuvimos, que es un ingeniero que nos ayudó para desarrollar los procesos, nos dijo: Magali, tú vas a tener un programa que realmente tú conozcas cómo funciona bien cuando tú en un cuadro puedas ver cómo está tu programa y te lo puedan dar en menos de 2 horas. Eso fue lo que me dijo. Entonces, uno de los procesos que medimos es, por ejemplo, si el agente comunitario está trabajando activamente, las visitas que ha hecho, pero también el conocimiento que adquirió en su examen de agente comunitario. Y mediante eso medimos
Por ejemplo, ¿qué porcentaje de agentes comunitarios tiene más de 80% de las preguntas correctas? Entonces, de alguna manera evaluamos eso y hacemos no solo una capacitación inicial, sino una nueva capacitación cada 3 meses y luego cada 4 meses y las visitas de los supervisores mensuales. En el tema del pago, es un tema sensible porque no queríamos ingresar un pago y, por ejemplo, que el proyecto termine, porque tú inicias, esto no es financiado por el gobierno, esto es básicamente, descansamos en que uno postule a una convocatoria y le den fondos, y si no te das fondos, ya no existe tu programa o tu proyecto. Y entonces no quisimos introducir el tema del pago por este tema, porque si nos vamos, ¿qué va a pasar? O sea, y los agentes, ¿a quién le van a reclamar? A mí no me van a poder reclamar, le van a reclamar y probablemente a la municipalidad, y eso puede originar un conflicto social como muchos de los que hay en Amazonía. Lo que hacemos es, les damos un reembolso de $15 cuando atienden a una capacitación, porque lo que identificamos en esos procesos que te dije y en los indicadores es que muchas veces no iban a la capacitación porque tenían que trabajar en algo, construir una carretera, los llamaban, o tienen que hacerlo. Entonces les damos pero no les damos un pago mensual. Lo que sí les damos es, por ejemplo, bueno, la tableta, tienen un chip para poder usarla, entre otras cosas, e implementos de agentes comunitarios, pero no les hemos dado un pago. Y no les vamos a dar ahora, a no ser que el gobierno se comprometa. Y cuando los alcaldes me dicen, Magali, yo quisiera pagarle al agente comunitario, y sé que es un alcalde que se va a ir y va a buscar una reelección en 6 meses. Y ya, y eso lo puede, ¿me entiendes? No necesariamente eso es algo sostenible. Entonces yo le digo, bueno, si usted quiere darle, está bien, pero solo tiene que asegurarse que el agente vaya a seguir recibiendo por el resto del tiempo. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Magali, muchas gracias. Magali, ¿qué tal si para cerrar este espacio nos cuentas en 3 tips o estrategias o ideas muy concretas que nos puedan servir a todos para lograr ese nivel de reinventarse en el proceso, de ir trascendiendo en esa escalabilidad y esa capacidad de transferencia, esa flexibilidad que has tenido o has tenido tu equipo en la iniciativa Mamás del Río? Danos 3 puntadas así claves que nos sirvan a todos. Bueno, yo diría que lo primero es que no puedes tener una mente cerrada cuando trabajas en campo. Y eso es algo que ya para trabajar en Amazonía rural la tienes, para atreverte a ir a un lugar donde vas a tener pocas, o es difícil realizar implementación, pues es algo que ya probablemente tu programa lo tenga. Entonces, creo que lo primero es no ser cerrado, tener una mente súper abierta y poder tomar rápidamente, y esto te lo digo como directora, una decisión. Porque si tú no tomas la decisión, tu equipo no la va a tomar. Entonces, creo que esa es una de las cosas claves. Lo otro es poder tener un equipo comprometido. Y la verdad es que yo valoro mucho a las personas que trabajan conmigo en el programa, son sumamente comprometidas. Y poder, por ejemplo, decir, ok, yo digo, no, creo que debemos resolver este tema del coronavirus en comunidades rurales, y el equipo tiene la capacidad de decir si es importante y cómo lo vamos a hacer, y trabajan de manera autónoma. Y de hecho, estamos por publicar algo al respecto y de lo que les he mencionado. Creo que el equipo comprometido es básico, y también tener todos los procesos listos. Y les digo que como investigadores, a nosotros no nos enseñan eso lo llevan en ingeniería, pero es doloroso, les digo por la experiencia propia, trabajar en procesos, pero es sumamente clave porque tienes absolutamente todo delimitado y tienes todos los indicadores mapeados, y eso te permite poder hacer que tu intervención, que ya está delineada en procesos y tienes toda una red, se adapte rápidamente para responder a otra necesidad. Muchas gracias, Magali. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Luego podemos tener otro espacio porque creo que quedan muchas cosas por conversar, muchas cosas abiertas. Así que vamos en este momento a pasar a nuestro segundo espacio. Yo creo que la intervención de Magali nos deja una cantidad de preguntas, de reflexiones y una serie de posibilidades para pensar en alternativas que podamos aplicar a nuestras iniciativas, a nuestro trabajo como investigadores.
Mamás del Río tiene digamos que hay una mezcla interesante entre la investigación y la implementación, la intervención en campo y la vinculación de los líderes y de la comunidad misma, de las parteras, que permite hablar de un posicionamiento y de un proceso de empoderamiento muy bien logrado. Creo que son ejemplo a muchos niveles. En poco tiempo vamos a tener, yo creo que en unas semanas, vamos a tener en nuestra página web los 3 casos escritos de nuestras 3 iniciativas seleccionadas. Allí podrán leer el caso completo y además conocer el video elaborado por Mamás del Río, por el Hub de Innovación Social en Salud, para que puedan conocer un poco más de la iniciativa. Y bueno, pueden tener contacto con Magali. La idea de este espacio también es que hayan alianzas y que puedan tener comunicación entre ustedes y que puedan surgir trabajos colaborativos, que digamos que esa es nuestra misión, ¿no? Generar ese fortalecimiento y esa articulación. Bueno, Caitlin, ¿qué tal si nos compartes entonces la habitual cuñita sobre posibilidades de financiación? Adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, primero que todo agradecer a Magali por su intervención y a todos por su participación activa. A continuación vamos a presentar como sus convocatorias. La primera a nivel nacional de ciencias y es la convocatoria para el fortalecimiento de proyectos en ejecución de ciencia, tecnología e innovación en ciencias de la salud con talento joven e impacto regional. El objetivo general de esta convocatoria es fortalecer los proyectos en ejecución en ciencias de la salud con jóvenes talento. Tenemos 2 posibilidades, que estén terminando su pregrado o que ya estén graduados menos de 28 cursos. El enfoque principal de esta convocatoria es la profesionalización del conocimiento, permitiendo mejoramiento de las condiciones de salud en comunidades con nivel de vulnerabilidad. Desarrollo tecnológico e institutos de salud que presenten grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con sección A o B con reconocimiento vigente en la convocatoria 833 de 2018 con proyectos de ciencia, tecnología e innovación en ciencias de la salud. Se puede presentar más de un proyecto de investigación. Caitlin, ¿Sí? que creo que te estamos oyendo, yo te estoy oyendo cortada. ¿Ustedes alcanzan a comprender bien? No, señor. Se te está oyendo un poquito cortado, a veces vuelve, no sé si... Yo puedo compartir la pantalla por si eso ayuda y que Caitlin haga el comentario. Caitlin. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, entonces, está hablando del objetivo, a quién estaba dirigido, y es muy importante que estos proyectos se encuentren dentro de las líneas temáticas, que aquí podemos ver algunas: enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, salud materna y de la mujer, salud infantil, salud mental, ambiental, cáncer, enfermedades huérfanas, salud poblacional migrante, entre muchas otras que pueden encontrar en el enlace que está aquí adjunto. Se pueden presentar o vincular mínimo 2 estudiantes, un estudiante de pregrado y un estudiante recién graduado, y máximo 6 estudiantes, que serían 3 estudiantes de pregrado y 3 estudiantes recién graduados. La fecha límite para presentarse es el 6 de julio de este presente año. Aquí en la parte de abajo podemos encontrar el enlace para obtener más información de la convocatoria. Igual este documento se los haremos llegar en el transcurso del día. La segunda convocatoria que queremos compartirles es la convocatoria internacional del Instituto Nacional de Investigación en Salud. Este considerará las solicitudes en cualquier campo de investigación de salud global y tiene 3 principios para su elegibilidad. La primera es que la investigación debe estar planteada para el beneficio directo de las poblaciones que vivan en los países de medianos o bajos ingresos. Debe ser una investigación de calidad, debe fortalecer la capacidad y gestión de la investigación y la sostenibilidad de la misma, y las investigaciones deben estar planteadas entre alianzas de Reino Unido y los países de bajos y medianos ingresos.
Se van a otorgar premios de hasta 7 millones de libras esterlinas durante un periodo de hasta 5 años. Esto depende de las características del proyecto que se plantee. Y algo muy importante también que hay que tener en cuenta es que se debe tener en cuenta el contexto actual de COVID-19, de modo que si es relevante en medio de la investigación, es importante que esté en la planificación del proyecto. Aquí también podemos observar algunos criterios como la excelencia, la asociación equitativa, la efectividad, el fortalecimiento de capacidad, la participación de todas las partes interesadas y de la comunidad, el impacto y la sostenibilidad. Esta nos da 2 fechas límites. La primera de ellas es el 18 de noviembre del presente año y hay otra que es el 18 de mayo de 2021. Y aquí también les dejamos el enlace para que conozcan absolutamente todo lo de las características de la convocatoria. Y finalmente queremos presentarles el repositorio de proyectos de innovación social en salud, un proyecto del Dr. Cuervo, que está hecho en Zotero. Es una herramienta gratuita y fácil de usar que entre todas las funciones nos permite compartir, recopilar, organizar y citar investigaciones. Esta es una colección virtual de distintos documentos o materiales en torno a la innovación social en salud, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Entonces resulta una excelente estrategia para reunir experiencias y promover el conocimiento colectivo. Mientras que también visibilizamos los proyectos, construimos una bibliografía en torno a la innovación social en salud y descubrimos personas que estén vinculadas a la innovación social en salud en el mundo. Entonces les dejamos aquí también el enlace para que ingresen, lo conozcan y como les dije anteriormente, toda esta información se las haremos llegar en el transcurso del día. Katie, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Como siempre, este espacio les da esa posibilidad de acceder a alguna información. Les cuento que Katie precisamente es una de nuestras jóvenes talento Conciencia de la convocatoria que ella les presentó en la versión del año pasado. Así que les cuento que es una iniciativa muy interesante. Bueno, en este caso, MinCiencias hoy, ¿no? Para el caso Colombia. Y la otra, pues, que es una convocatoria internacional que puede aplicar cualquiera de ustedes en sus países. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Luis Gabriel, si nos cuentas de una manera muy sucinta 1 o 2 puntos claves de lo que ha sido la discusión y la conversación en el chat? Que lamentablemente me la he perdido, pero me pongo al día. Bueno, muchas gracias. Creo que la mayoría de las preguntas se contestaron. Y yo creo que un tema aquí muy interesante que queda implícito en la conversación es el tema de reinventarse, que habían planteado ustedes desde el principio, porque el hacer este tipo de trabajos implicaba una reinvención. En el caso que ilustró Magali, pues pasar uno a ser el epidemiólogo que trabaja en temas predominantemente cuantitativos a trabajar con información cualitativa, a trabajar con equipos de ingenieros y demás. Pero a mí me llama también la atención otro tema de la reinvención, que es cómo la comunidad misma se va reinventando, cómo ellos han logrado trabajar sobre algunos de los temas culturales que también lograron nadar en el mismo sentido en el proyecto, pero eventualmente también la misma comunidad los va revolucionando. Algunas de las personas que han pasado aquí a tomar roles de liderazgo que antes no tenían en la comunidad. Entonces esas fueron como las inquietudes que me generó esto en una forma muy positiva y como muchas veces la innovación no implica, y acá se ilustra muy bien, inventarse algo completamente nuevo, sino unir los puntos y traer soluciones que de pronto ya están ahí, porque mucho de esto ha sido sobre implementación y esas son un poco las reflexiones y lo que tomo de los comentarios y de las preguntas que se intercambiaron por el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Gabriel. Muy interesante ese espacio, muy agradable tener esa posibilidad de doble interacción y hoy con mi dificultad de comunicación estuvo perfecto el apoyo y tu trabajo allí en el chat. Bueno, recuerden siempre que esto es un espacio que tiene como uno de sus objetivos ser canal para que las voces de innovadores e investigadores en el tema de innovación social en salud y trabajo con comunidades puedan ser escuchadas.
para que puedan dar a conocer sus iniciativas, sus experiencias, para que seamos una cuna de proyectos y acciones colaborativas en pro de la transformación social en salud de la región. Anímense y escríbanme a mi correo de mcastro@fidein.org.co. Luis ahora lo escribirá en el chat para que puedan tenerlo a la mano, y exprésenme su interés de ser invitado y de compartir algunas de las iniciativas para ser panelista en este café virtual. Mil gracias por la paciencia, por haber aceptado extendernos estos minutos en vista de las dificultades de conectividad que tuve. Gracias por haberme permitido estar de esta manera, y cierro con una frase de Enrique Danz. El valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar. Así, Magali, que esperamos que muchas de tus cosas puedan ser tenidas en cuenta y copiadas por muchos innovadores y por las comunidades. Y eso es lo que vamos a llamar replicabilidad y flexibilidad en la iniciativa. Que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias por participar y esperamos entonces tenerlos en nuestros siguientes cafés virtuales, que son cada 2 meses, con un tema diferente relacionado con la innovación social en salud. Un abrazo para todos y feliz día. Gracias, adiós. Gracias. Chao a todos. Buen día. Gracias.